Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con Agustín Darío Lozada. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estás en la ciudad de Córdoba, ¿no? Hoy. Estamos en Córdoba, sí, sí. Precisamente en Barrio General Paz, es como un barrio pericentral a la ciudad, Sí. y habitando ahora un edificio que es proyecto de Adolfo Mondejar, del estudio Amas R. Mondejar, y concretamente este departamento lo reformó Rosario, que es la hija, muy lindo. Muy Así bien, qué que sí, bueno. está muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, estás como rodeado entre croquis. Hay una croquis de Miralles. Hay una de Miralles que sí es una adquisición reciente, en realidad un regalo de Navidad que me trajo Pero mi que hermana. la usaste para apoyar una maqueta. Y bueno, pasa que viste que tiene buen espesor, siempre termina en las bases de la compu, pero en realidad es por proximidad, para poder tener la mano siempre. ¿Y la maqueta de qué es? La maqueta es de una casa que ahora estoy largando, digamos, en breves. Entonces ya ¿Es, tengo también su es una de las edificación. preguntas de la maqueta? No. No, no, no. A De ver, ¿la hecho, puedes salí para... a No. verla? ¿La vas a ¿A acercar? la maqueta? ¿Sí? Sí. ¿La tenés ahí atrás? Lo tengo atrás, mira. Así que A haces ver. maquetas también. Sí, sí, sí. Se Sí, empieza... no sé si se llega a ver bien ahí. sí, perfecto. Es como una grilla en realidad de módulos de 6x6. Como tiene la planta baja, es como una especie de... Es una estructura independiente, ¿no? Donde arma como una serie de relaciones en relación a los vacíos de dos patios, uno más social, uno más privado, y luego Bien. aparece como una caja concretamente arriba que termina resolviendo, ahí va, que termina como resolviendo la determinación absoluta del programa privado, ¿no? O sea, es como que de alguna manera arriba se vuelve una serie de muros portantes y una estructura más racional, digamos, es una estructura racional, pero determina todas las funciones. Y abajo se libera y se relaciona con estos vacíos. Bien. Mostrá gusto la maqueta porque te voy a hacer una maldad que me hacían a mí un profesor. Era muy ¿Ahí? divertido. Sí. La primera maldad que me hacía el profesor, viste, vos la sacaste la maqueta, la sacaste, la viste, Eh, y te ahí. equivocaste, pusiste la fachada en otro sentido. Sí. Bueno, hacé eso, que es lo que me hacían a mí, y ahora da la vuelta. Ahí. No, no, da la vuelta así, de pata para arriba, el techo abajo y el piso, ahí. Y ahora justificame la obra y decime, la casa es eso. No, 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 Me los hacían hacer, argumentos. había un profesor postmoderno que nos hacía hacer eso. Sí, Y sí, entonces, bueno, ahora tenés que explicar el proyecto cambiándole todo eso. Bueno, ahora la casa va a quedar así. bueno, te digo que en realidad es una casa que deviene de una de las, digamos, de la obra que elijo como obra propia. O sea, está bastante relacionada porque tiene Bien, una estructura prefabricada, y es de alguna manera, digo que se deriva porque es una estructura que empieza a tener un código abierto. O sea, en este interín y en esta relación que uno comienza con el cliente de 0 a 100 para que se termine de construir con lo complejo que es ese proceso, eh, tiene que poder tener esos espacios como de amortiguación en cuanto a que sea una casa de código abierto, ¿no? O sea, entonces permite esos cambios o esa flexibilidad y esta racionalización de la estructura, de la modulación, de la grilla, o sea, una cosa es la planta, el corte, ¿no? Esa combinación termina pudiendo argumentar estos cambios que son como los que vos me provocaste, ¿no? O sea, el cliente también te los hace y yo llevo la maqueta, en este caso, al cliente para justamente poder verlo con ellos, ¿no? O sea, la bien, maqueta, bueno, por ahí nos adelantamos un poquito a lo que vamos a hablar, pero o sea, la maqueta es como una herramienta fundamental, ¿no? O sea, es como una primera construcción a escala del edificio. Es muy concreto y es muy claro también
para el cliente, por más que algunos lo vean como una herramienta de otra época. Bien. Y para cambiando de tema, haciendo que vamos próximos Sí, eventos, ventas de charlas. ¿Sos de la Nacional o de Católica o de otras? sí, de la Nacional, sí, soy ¿Y egresado de la recordás por qué Nacional. seleccionaste la Nacional sobre las demás? Bueno, en realidad casi que no fue no hubo otra opción, ¿no? O sea, es como que en realidad fue una elección inercial a un poco lo que la familia mandaba, lo que se consumía también, digamos, el mandato familiar. Entonces, y a las posibilidades que uno tenía, porque eso es una realidad, ¿no? O sea, la educación pública con todo lo que representa en cuanto a la sociedad, como institución y institución del saber, era una elección inercial, digamos. Entonces fue como un camino casi natural, diría. Bien. Tanto Y así que hoy estoy digamos, casi que me quedé, ¿no? O sea, fue muy poquito tiempo el que empecé luego de egresado a ejercer e hice todo lo posible para estar rápidamente en la academia y laburando desde ahí, ¿no? bien, una de las últimas veces que fui a Córdoba, que fui con alumnos de Rosario, eh, Christian Nancer nos dio como una especie de charla en el auditorio de la Nacional, que es obra de él, Sí, y está buenísimo el edificio. Y está que también buenísimo. la Universidad Nacional tenga este formato de concursos de sus propios edificios. También antes en otro viaje había estado con Bertolino en su aulario, ¿no? Es como una Sí, especie de corredor. sí. Es muy interesante que la Universidad Nacional de Córdoba tenga como ese campus, ¿no? Y que sean elementos de concurso, ¿no? Y que sean ustedes mismos los que lo Sí, produzcan. es sumamente interesante. No, no pasa siempre, digamos, pero sí es cierto que la universidad ha podido concretar esta serie de edificios, sí, como a modo de concurso y están todos muy bien. O sea, Y a su realmente, vez, como- no como en otros casos, ¿no? Como acá con el caso de Litela, que hace los concursos y son internacionales para que ganen internacionales, ¿no? En este caso, es la importancia que tiene la nacional sobre sus propios profesionales y egresados, que bueno, que suelen ser ellos, ¿no? Los que, porque después está el tecnológico, ¿no? Que también es de MIR. sí, sí, Eh, sí, el campus virtual, así. entonces, también eso es Sí, muy interesante como resaltarlo, ¿no? sí, A sí, diferencia de otras universidades exacto. que ustedes tratan también hasta que el propio egresado pueda, bueno, Roca, ¿no? Roca tiene miles Sí, sí, eso no fueron por concurso, pero sí que, bueno, estuvo Roca allí. También la reforma de la Facultad bueno, del pero es una Centro. cordobés, de la Universidad Sí, Nacional sí, de sí, no, Córdoba. no, total, total, total. No, no, es muy bueno eso. Y la verdad que es un edificio de altísima calidad, ¿no? O sea, de hecho, todo lo ponderan. O sea, la facultad, como vos decís, los edificios de Mónica, el campus virtual, o sea, son como casi que paradas seguras para todos los visitantes y que vienen a Sí. Córdoba a mirar un poco lo que se está haciendo y son como paradas seguras, ¿no? O Bueno, sea, también el atrio que hizo Pablo San Martín en la Facultad de Derecho es muy interesante. es muy interesante, sí. También tiene una otra condición, ¿no? O sea que es una condición casi de vacío en ese tejido tan denso que es el centro de la ciudad sí, está muy, muy interesante. Sí, Y con una cubierta, tipo, armó un salón de usos múltiples, ¿no? Como sí. un espacio Sí, indefinido que es como puede un funcionar oasis, ¿no? Es todo. como un espacio indeterminado ahí, un intermedio entre el exterior, el interior, entre el centro, el espacio determinado. Sí, sin duda es que está muy bien. Sí. Y de todos estos concursos, ¿has perdido o no participaste? No, no he participado. De hecho, el de la Facu que vos nombré de Cristian yo no había ingresado a la facultad cuando se concursó.
Ah, ¿no? O sea, es bien antiguo, sí. Eh, pero sí, igual me encanta la metodología y el mecanismo de concurso como herramienta para poder acceder a otro tipo de encargo, ¿no? Ahora Bien. actualmente hay un concurso en Córdoba, del centro de la ciudad, que plantea como todo un revisionismo que puede llegar a salir algo muy interesante. En eso no estoy participando, pero espero con ansias los resultados para ver si se le da la vuelta al tablero, ¿no? En este Bien. centro por ahí tan deprimido. No, el viernes próximo creo que estoy con Alberto Baurina, que es el otro Ajá. de participante Sí, de también, Lancer. exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. Voy a Dale. compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, así, empezamos por hora propia. Dale. Eh, Mira, si podés pasar, ahí en realidad cuando me diste como esta elección de los 5 elementos, automáticamente pensé en obra propia, en lo que uno siente o lo que yo sentí como mi primera obra, ¿no? O sea, hay dos argumentos que uso para seleccionar esta obra. La primera es que fue una obra que no hice solo, o sea, la hice asociado a uno de mis grandes amigos y compañeros de toda la carrera, que fue Lautaro, con quien nos asociamos y empezamos juntos el camino el complejo camino de la profesión. Eh, y la rescato por eso, la rescato porque también, como te decía, es la primera obra en la cual uno puede quizás como condensar ciertas preguntas o ciertas cuestiones que venían dando vuelta en la cabeza y se dio como esa conjunción entre cliente, encargo y proyecto, ¿no? Para poder concretarlas en sí. Bien. Los límites que son vigas libremente apoyadas una arriba de la otra. Son las envolventes, decís, lo que se está viendo. Sí, Es- son losas alveolares que están apoyadas, simplemente apoyadas, sí, una arriba de otra. pero tienen es el límite. Exacto, exacto. Ahora te cuento un poco sobre eso. ¿Y qué es una especie de salón de usos múltiples? ¿O es una casa? Esa, no, no, es una sala, digamos, en realidad sería una sala de ventas. El encargo viene por una empresa. Mira, si podés pasar a la próxima imagen. Esta empresa, bien, digamos, hacía bloques y viguetas pretensadas de hormigón, y el encargo viene justo ahí como en un límite entre, digamos, en un cambio de paradigma para la empresa que tiene que ver con que empezó a realizar estructuras prefabricadas pesadas de hormigón y, digamos, un cambio de- de idea en esto de que antes la empresa era como cerrada, ahora tiene que poder abrirse para recibir a laburar en conjunto con arquitectos, con ingenieros, con diseñadores, en pos de generar otras cosas. O sea, ellos ahora están abiertos a trabajar en conjunto con otros profesionales, y bueno, entonces a partir de eso viene el encargo, pero o sea, la idea de eso era tener un espacio donde poder recibir a un gran cliente, por ejemplo el Easy, que es uno de sus grandes proveedores, y no tenían un espacio donde poder sentarse y cerrar un negocio, ¿no? Entonces es como una especie de sala de ventas, salón de usos múltiples, ¿no? Entonces, un poco la idea empezó a ser laburar justamente con los elementos de la empresa. Mira, si volvés a la imagen anterior, que es una foto esa es una foto de Gonzalo, donde es como muy interesante. Cuando nosotros hicimos el recorrido a la planta, o sea, lo que nos llamó la atención era la envergadura y la magnitud de los, digamos, del acopio, ¿no? O sea, de la extensión que tenía esa planta y como material de proyecto, ¿no? O sea, como esta serie de texturas, de luces y sombras, de módulos, ¿no? Que empiezan a generar el propio material. Pero contrariamente a eso, ellos querían como alejarse de la idea del bloque y nos pidieron que hagamos un edificio donde no esté el bloque, o sea, donde no aparezca el bloque en sí. Entonces empezamos a utilizar
la losa alveolar, que era un elemento prefabricado que ellos empezaban a hacer en la empresa como material de proyecto, ¿no? Entonces, por ahí, si volvés al croquis, ahí, es como que en una de estas primeras ideas o intenciones, uno empezaba a poder leer cierta condición de cómo poner inmerso al cliente que va a ir a visitar a la planta dentro de este gran acopio de materiales, ¿no? O sea, nos parecía interesante que las envolventes sean esos propios acopios de materiales y quizás simplemente encasillar entre un suelo y una losa, casi que aparece ahí inferida la tipología como del pabellón, ¿no? Y luego estas envolventes que empieza a ser la propia empresa la que lo resuelva. ¿Y por qué entonces están esas columnas metálicas negras? Bueno, las columnas metálicas tienen que ver con que, digamos, pasa a ser una estructura independiente y estas envolventes, que son, digamos, de este juego de acopio de materiales, la idea era que puedan llegar a ser hasta flexibles. O sea, por ahí se da como esta condición como que no sucede siempre, y es que al trabajar con una empresa con esta envergadura, tienen la maquinaria disponible y les resulta mucho más práctico ir con una uña, una gruita y sacar, desmontar todas esas losas y de pronto, no sé, acopiar ahí un nuevo producto y generar una nueva fachada. Y esa versatilidad es como la herramienta de proyecto también, y por eso es que aparece la estructura como estas columnas negras que un poco intentan desaparecer y darle lugar a generar este nuevo lugar, ¿no? O sea, entre el acopio. Porque después la losa tenés una vía invertida, está como, está colgada. Sí, No. exacto. Es una vía invertida, sí. Sí, sí. ¿Y De esa eso qué función manera, tenía? y Ah, eso nos permite tener abajo la losa planchada, digamos. O sea, si sí. uno va como a una imagen de interior, ¿ves? O sea, digamos, a nosotros ahí tenemos 10 metros de luz entre un extremo de la edificación y el otro, ¿no? O sea, entre de frente y contra frente, como estás viendo en la foto actual. Entonces tenemos dos losas de 5 metros que apoyan en una viga intermedia. Esa viga intermedia está invertida con la intención de que no aparezca colgada abajo y tener una losa planchada abajo, como quien diría. Ahí tenés justo la columna esa del medio que está ahí, ¿no? Exacto, exacto. Porque después la losa no apoya sobre los Después la límites. losa, la losa hace un voladizo hacia ambos costados de 1,20 m, digamos, de la misma sección de la losa para albergar estas envolventes abajo. Y sí, pisa en la columna y arma el vuelo. Esa viga invertida que marcaste antes termina ayudando a Claro, al pues está como vuelo de la losa. Exactamente, exactamente. porque acá en los extremos esto tampoco sirve de apoyo, es sumamente visual, sumamente Sí, estético. en realidad es exactamente, arma la fachada con la intención de también armar como una protección solar, ¿no? O sea, estamos hablando de que acá abajo de esta losa hay una cajita de vidrio, entonces agregar un espesor de 1,20 m de acopio para cubrirnos del sol, el único argumento es la exhibición del propio producto, ¿no? Como parte quizás hasta de una condición hasta museística, te diría, y solo lo pueden hacer ellos en su empresa, ¿no? Si no sería como Bien. exacerbado. Entonces, esto en realidad es únicamente estético, es sumamente Sí, frívolo. sí, es totalmente Es, frívolo. estás muy posmoderno, Y bueno, ahí tengo un Venturi dando vuelta para este verano. porque es un pato, ese edificio Sí. pato, esa Sí, en parte. realidad tampoco pedíamos, bueno, si bien en el origen estaba la idea de poder usar estos apilamientos como estructura, realmente se volvía muy complejo cuando aparecía la componente del sismo.
Entonces ahí Ah, fue donde no pudimos utilizarlo. O sea, lógicamente que la primera intención nuestra fue, digamos, a lo Sumtor empezar a apoyar esto, a hacerlo estructura, pero no fue posible porque se complejizaba muchísimo desde el sismo, ¿no? Entonces, ahí fue donde en realidad también apareció esto otro que el dueño nos dijo, che, pero, o sea, probablemente el día de mañana voy a querer armar un gran acopio de otro tipo de premoldeado de hormigón en la fachada, y tengo que poder sacarlo. Y bueno, o sea, está válido y ahí es donde aparece la racionalidad estructural y esta serie de elementos como posibilitantes, ¿no? O sea, en realidad como delimitantes del espacio. Esto que estás mm. viendo acá es como una maquetita. Pero eh, no te vayas, sí, porque tiraste ahí el Venturi y yo no. A mí, bueno, la gente me tira un Venturi y yo no lo puedo dejar al Venturi librado al azar. Eh, ¿Qué tenés en la mano? ¿El mejor libro de arquitectura aprendiendo de Las Vegas o el segundo, que sería Contradicción? ¿Cómo es? sí. ¿Cuál Complejidad, de los dos? contradicción. Ah, Sí, sí. tenés que leer el Sí, mejor libro de arquitectura jamás escrito, que es Aprendiendo de exactamente. Las Vegas. Sí, ¿Aprendiendo de sí. Las Vegas lo leíste? Sí, lo leí en la maestría ya hace 4 años. Y sí, Y entonces es una especie de tinglado, ¿qué era? ¿Tinglado pintado? ¿No? ¿Cómo es que decía? ¿Tinglado decorado? Sí, ¿Sos sí, un, sí. sos un tinglado decorado? No, no, tampoco, no quiero quedar pegado a un rótulo ahora. No hay forma. Viste que en estos tiempos es muy peligroso quedarte rotulado con algo. No, y aparte, bueno, la vida te va demostrando que uno va cambiando, ¿no? Necesitamos más Venturis en la vida arquitectónica ahora para Sí, sacar sí, este dramatismo en el que vivimos. sí, sí, sí. Y, y, esta maqueta es es parte del proceso, ¿no? Exacto, o sea, es el proyecto en sí. Vos fíjate que en realidad ahí no tienen las losas. El proyecto consta de dos pabellones, que están como enfrentados directamente al acopio de bloques de la empresa, que es esto que estás viendo en la maqueta como cuadraditos que están en planta, no Este están es. en volumetría. Exacto, exacto. Ese es el gran frente, de la playa de acopios. Pero acá está la Y autopista o la calle, la avenida. claro, exactamente, esa es la calle. El cuadrado más grande, digamos, la volumetría más grande que estás viendo son las oficinas existentes y estos nuevos pabellones, claro, exactamente, ese y ese, empiezan a discurrir. Quizás ahí la pregunta o lo que yo tenía como en mente era, que el edificio empezaba a hacer una transición entre esa escala de la oficina existente y la gran, eh, playa inconmensurable de acopio, ¿no? Entonces el edificio tenía que empezar a resolver esa transición escalar. Esa era como una gran preocupación, y otra gran preocupación era cómo administrar los límites de esos vacíos, ¿no? Entonces que el proyecto empiece a, a- a no tocarse, a aproximarse entre elementos y otorgarle al vacío esa condición de transición entre las partes, tanto público, privado, interior, exterior, intermedio. Entonces, fíjate, por ejemplo, bueno, acá en esta planta, cómo la idea de llegar a un recinto que se lea como un patio entre el apilamiento de bloques y el apilamiento de losas, claro, eh, era como una de las génesis principales, ¿no? Esto de pasar de un exterior a un intermedio bajo la losa, pero dentro de un patio, que esté controlado, que se lea claustral, con la intención de tener esos límites definidos, y luego aparece un modulito, de servicios que apoya a esta cajita de vidrios, y una rigurosidad muy, 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 hasta obsesiva, te diría de un módulo de 1,20 m que deviene del ancho digamos, del pallet de bloque que está a la izquierda, y es el 1,20 m de las losas alveolares, ¿no? Entonces toda la obra empieza como a grillarse y a modularse,
en ese sentido, hasta incluso la junta de las carpinterías, o sea, nos preocupaba esto también de que al ser un espacio a donde van ingenieros, van arquitectos a trabajar, uno también estaba como hablándole a ellos, ¿no? O sea, no solo hablando con la empresa de Coreblock y la imagen que ellos querían dar, sino a quien esté visitando ese espacio. Entonces, si vos te sentás ahí, empezás como a encontrar coincidencias entre las juntas del piso, las juntas del vidrio, las losas, y empezar a encontrar la lógica de la estructura y empezar a entender cómo se apoya eso, era otro de los chistes que un poco uno, no sé si chistes, pero un poco del material de proyecto o de las inquietudes que manejábamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, agarré el mouse, estás sentado en una reunión ahí, como lo tenés en la mesa, y querés ir al baño, vos salís y todo el tiempo el remate visual está controlado por acopio de material, por producto de ellos, hay límites, hay filtros y siempre estás como en ese intermedio, ¿no? O sea, es como parte de la experiencia también y bueno, lógicamente de no confrontar estas áreas de uso, digamos, de manera directa, como bien decías que es antes. básico. Hay Sí, algo que yo siempre critico, sobre todo en los seres contemporáneos, es la falta aunque tuvimos pasa que vinimos de 2 décadas espantosas de relato, ¿no? Del relato, pero en realidad la arquitectura necesita de relato, y esto es parte del relato, el generar este circuito, ¿no? De sí, pensar, de diseñar relatando las situaciones de cada persona, ¿no? Cómo voy de un lado a otro. Entonces, sí, sí, pensar, bueno, si yo totalmente. voy a este lugar a otro, tengo que pensar mi relato y a partir de ese relato diseñar. Bueno, eh, Sí, 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 totalmente. No, no, de hecho, a ver, yo creo que, bueno, fue un proceso muy largo, ¿no? El proyecto en sí, porque había mucha participación de mucha gente, con miradas muy disímiles de todo, ¿no? Pero todo esto que vos estás diciendo fue, no sé, si aproximadamente fueron unos 5 o 6 meses de conversación sobre plantas de, che, el cliente ingresa por acá, ¿qué es lo que mira cuando ingresa? ¿Qué es lo que, hacia dónde va? ¿Qué lo recepciona? ¿No? Entonces, fíjate que empiezan a aparecer todas esas situaciones dentro de un recorrido de la planta y dentro de este sistema de movimiento que termina siendo un pabellón nomás simple, pero en definitiva con esa complejidad, ¿no? Es que también este estudio riguroso en planta tuvo un estudio muy riguroso en sección en el sentido de cómo, digamos, no tocar cómo los elementos empiezan como a no tocarse digamos, y a otorgarle a ese vacío, que era lo que decía antes, ¿no? Como esta situación como de transición. Por ahí, lo interesante de esto es cuando estaba medio obsesionado conmigo en esa época, pero cuando uno se sienta en la mesa de reuniones, tiene una perspectiva como axial, queda como en la bisectriz de la altura del acopio de los bloques del producto de ellos. Es decir, uno se sienta en la mesa y queda con el plano de la visual exactamente a la mitad de los bloques que se ven del acopio a la izquierda, ¿no? Entonces, para eso se manipularon las cotas, como para llegar a esa situación y tener la losa de hormigón en coincidencia con esa altura, ¿no? Entonces empieza como a enclavarse tanto en corte, en sección, como en planta, e inscribirse realmente dentro de un ámbito de proporciones y geometrías como más domésticas dentro de esta planta tan grande, ¿no? sí, igual más que Mies, hay como, porque Mies no articula mucho por vacío en la no llegada de los materiales. Y si no, hay como una relación tal vez más al primer Jean Nouvel, ¿no? El mundo Sí, árabe o a sí, Reina Sofía o por el vacío, ¿no? Por la nada. sí, de hecho, después hay una foto como interesante cuando él empieza como a dar el reflejo y el brillo y empieza a generarse como unos espacios ahí medio oníricos. Bueno, esta es la fachada, o sea, de lo que hablábamos antes, o sea, cómo se presenta el pabellón hacia la calle.
y cómo se arma la transición entre las oficinas existentes que se ven a la derecha y la plaza de acopio de productos hacia la izquierda, y casi que arma como una especie de persiana americana de hormigón, digamos, la atmósfera de ese primer patio que hablaba de esa situación. Hay algo que también es como muy lindo en este lugar, que es que no deja de ser una empresa que arma, digamos, con hormigón, con polvillo en el ambiente, con olor a hormigón, pero eso también arma como estas veladuras en el espacio y en la profundidad, ¿no? O sea que me parece como muy interesante a nivel atmosférico la Y, imagen que te... y hablando de la atmósfera, qué bien que sea día nublado, ¿no? Esta Sí, relación de lo nublado y lo industrial, sí, tal cual. día de sol tuviese modificado muchas cosas. Sí. La no sombra, ¿no? Exacto, sí, Paso. sí, 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 tal cual. Después hay como otras cosas como en el camino, por ejemplo, ese blocón que veíamos antes, mira, en la imagen anterior aparece como un bloque prefabricado que aparece ahí como una especie de tótem o de menhir. Ah, este es el que está al lado, este es el que no hemos visto, el que Claro, no. este es el otro. Bueno, esos Legos de ahí atrás. Esos Legos gigantes también aparecieron durante el proceso de obra, te diría, para la comercialización. Empezaron como a comercializar estos bloques gigantes. Y bueno, dijimos, che, este muro que teníamos que resolver, bueno, podía llegar a ser un gran cribado de estos bloques que ustedes están haciendo y nuevamente resolver esa complejidad escalar entre la gran fábrica y esta serie de pabellones, ¿no? Bien. ¿Y la obra ajena tiene algo que ver con la industria o me vas a sorprender? No, esto fue más, viene hay dos obras que para mí Ah, son nada. tremendas. Una es el Panteón y otra es la Mezquita de Córdoba. Ah, Son, te fuiste a un extremo, a otro extremo. sí, pero a ver, no es que tengan cosas similares, pero sí hay patrones dentro de la arquitectura que me interesan, ¿no? La grilla. O sea, aparece de base la grilla, ¿no? O sea, aparece de base la grilla. Después El como panteón no. el panteón no, pero aparece una composición geométrica extrema en planta y en corte Más en esa... constructiva Sí, pero que bueno, pero esta la también. arquitectura. O sea, Sí. la mezquita, así como decía Pablo Méndez, que para él las pirámides eran su obra preferida porque eran la máquina de su propia construcción, ¿no? O sea, la mezquita aparece como una grilla, pero una grilla de arcadas que está permitiendo resolver una complejidad espacial y funcional con la tecnología de la época y permitió replicarse en los dos sentidos, digamos, cuantas veces quiso, ¿no? O sea, amén de eso, eh, a mí me sorprendió. Yo había ido a la mezquita sin mucha expectativa, la verdad, y aparece como una serie de elementos muy, muy interesantes. Esta idea de que cómo se enclava en la ciudad, aparece en un trazado orgánico, aparece una pieza regular, muy, muy precisa, y uno pasa de la escala de la ciudad a un patio, que es el gran patio ese que está delantero, que es como un gran foyer natural, digamos, el patio de los Naranjos, eso de pasar como de un exterior público a un interior, que quizás un exterior como controlado y de ese exterior controlado a otro interior, ¿no? Pero esto que, Acá está el control de Dios y en la calle está el control, el descontrol nuestro. sí, ojo que es una mezquita, ¿no? Primero tiene como esa lógica del Islam, que es como otra lógica en la relación, como una cuestión como mucho más horizontal y eso se lleva al espacio. Pero lo interesante de la mezquita actual es justamente esto que decís, que cómo aparece un palincepto eh, bueno, vinieron los reyes católicos y apareció una catedral ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando la lectura de la planta es una, pero cuando aparece el alzado, aparece como esa tensión entre el espacio horizontal y el espacio vertical que es muy, muy potente
y que realmente es impactante cuando No, igual todas vas... las religiones tienen una base de control al humano, Sí, de, totalmente. de que el humano deje de ser salvaje y sea humano, ¿no? Sí, 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 bueno, de adoctrinamiento de alguna manera, de dogma. Eh, pero yendo como a las características como arquitectónicas, ¿no? O sea, cómo esta estructura replicada en el espacio permite resolver eso, permite resolver la función de la multitud, cómo es la transición entre la ciudad y el interior del templo sagrado, o sea, como esa serie de pasos, porque realmente uno entra a un parque ahí en esa primera instancia es muy, muy interesante realmente. Y luego, Bueno, acá vemos, ¿no? Como los caminos o la arquitectura del pueblo, ¿no? sí, Como está armado de una forma más capaz espontánea, ¿no? ujú. Sí, sí, totalmente. De hecho, a ver, todo esto que estoy hablando tiene herencia en nosotros. O sea, esta arquitectura árabe, esta arquitectura mediterránea es, digamos, de alguna manera de patio, ¿no? Casa patio o institución Sí, patio, termina llegando a nosotros, ¿no? O sea, hablábamos antes fuera de la estancia jesuítica, pero también aparecen como estas estructuras como claustrales, ¿no? no, la Aparecen conquista como... de América sale justamente de esta región. Sí, sí, sí. Eh, Sí, es hermoso es, esto. es hermoso. O sea, de hecho, pues, cuando estaba ahí me recordaba como al texto, al libro, ¿no? De Silencios Elocuentes, perdón, El Elogio de la Sombra, eh, ¿no? ¿Viste? No sé si lo tenés, donde habla como justamente, habla de la penumbra, habla de la sombra, el control de la luz que tiene la mezquita por dentro. De hecho, el control de la luz, el control del sonido, del ruido, es sumamente interesante y cómo ese palincepto cultural hace que de pronto la grilla en un punto desaparece y aparece este espacio vertical con otra condición, con otra, eh, eh, digamos, con otra condición totalmente nada, espacial que te sacude la cabeza realmente. Pero no estaba el panteón en imágenes. No, no, o sea, no, o sea, fui por la mezquita. Bien. Fui por la mezquita en realidad porque yo estuve muy próximo, hice mi maestría en Málaga y fue una zona que recorrí muchísimo y por eso en realidad fue más por una cuestión propia de añoranza. Maqueta. Maqueta. A ver, no elegí la mejor, elegí una maqueta No. que suele estar, esta maqueta actualmente la tenemos ahí así, en este estado, como se ve en el estudio, eh, pero sí representa un poco de lo que fue el trabajo del último año, y es que esto es un pedazo de territorio de la ciudad de Eibar, al Un norte de la sector de territorio, un sector un pedazo. un pedazo del territorio de Eibar, del barrio Chonta, que fue donde participamos en un concurso importante europeo para jóvenes arquitectos y tuvimos la oportunidad de ganarlo, se llama Europan. Eh, y esto es, digamos, lo hemos ganado y durante este año hemos como atravesado varias etapas, digamos, entre conversaciones con el gobierno y demás, y de vuelta con el proyecto, ajustes y demás. Y bueno, está en un estado digamos, de fase de desarrollo, que esperemos que tenga luz verde al final del túnel y que en realidad también trae como a colación la discusión sobre los edificios industriales patrimoniales como obsolescencia de la ciudad, ¿no? O sea que me parece como sumamente interesante esto que estás viendo a la izquierda. Es justamente el edificio AIBE, que es el motivo del concurso. Es un edificio industrial. Claro, exactamente. Es un edificio industrial que actualmente está deshabitado. La ciudad de Eibar está llena de estos edificios y largan un concurso para poder generar viviendas allí, viviendas de primera emancipación. Nosotros, en realidad, como primera operación,
lo que propusimos fue, che, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a este patrimonio, ¿no? Frente a este patrimonio. O sea, si lo colmatamos de viviendas, esta, digamos, esta obsolescencia, toda esta complejidad de estructura la va a estar como habitando solo el privado y no va a tener la posibilidad de que el público sea quien también pueda redescubrirlo, ¿no? En este transitar. Bueno, entonces un poco lo que decidimos fue sacar algunas viviendas del interior de este edificio y ubicarlas en un edificio anexo, que es lo que es la pieza, la volumetría que se ve más pequeña, exactamente. Entonces, los metros que de alguna manera sacamos del sistema interior del edificio patrimonial industrial, lo generamos en una pieza, en un nuevo edificio, un edificio chiquito. Y ambos resuelve, ¿no? Ahí estás viendo una vista existente del edificio industrial a la derecha y a la izquierda el tejido existente que termina rematando en esta nueva pieza. Entonces, ¿Y qué eso que sería está esta? no, abajo a la derecha, fíjate, lo que está en marrón, Sí. ese es a la izquierda es el edificio industrial existente. Y a la derecha, ese que está seleccionando, es la nueva pieza, el nuevo edificio, ¿no? Esta es Y la todo fábrica y este es el esa es la nuevo. fábrica, exactamente, exactamente. Entonces, vaciando, sacándole metros a ese edificio industrial, nosotros podríamos hacer que Ah, eso, ¿no? Nosotros podríamos hacer que las personas del público en general, el espacio público se meta dentro del edificio y de usar el sistema circulatorio para poder acceder a ese morro que está atrás, o sea, la montaña que está atrás. ¿Eh? Eso, exactamente, eso que estás indicando así. y llegaste a este nivel. Y llegas a ese nivel, o sea, el territorio es como bastante accidentado y usar la pieza industrial como una transición, como un gran, digamos, una continuidad del espacio público para poder acceder a la plaza a una cota más alta. Exactamente. Y este es el nuevo. Ese es el nuevo. Esa es una imagen de la nueva pieza que también sirve como transición entre el espacio público que está más bajo y esta nueva plaza que está más alta y el edificio industrial patrimonial, ese, es lo que estás viendo en blanco, es el sistema de circulación público que se mete dentro del edificio y resuelve esa transición hacia las cotas hacia las cotas superiores de la nueva plaza, ¿no? Lo que estás viendo en rojo es, de alguna manera, la densificación que realizamos con las viviendas, que en realidad son como módulos de cajas de madera que respetan la estructura existente de vigas y columnas y van generando unidades de viviendas un poco más flexibles y amenas, digamos, con todo lo que con el acondicionamiento climático y normativas nos están como demandando, ¿no? O sea, la planta baja de los dos edificios termina siendo una continuidad del espacio público y las plantas superiores eh, resuelven estas nuevas unidades de vivienda. Esta es un poco La la foto. imagen. Exacto. Sí, ¿Y sí. por qué el colorado? ¿Por qué el rojo? Porque fue una manera rápida de poder representar la propuesta de proyecto frente a lo existente en negro, ¿no? Que en el otro edificio se ve como más claro, ¿no? O sea, fíjate que toda la estructura se conserva, las escaleras se conservan, las escaleras existentes del edificio, simplemente se acondiciona una accesibilidad dentro de un espacio de montacargas existente del edificio, allí alojamos los ascensores, los nuevos ascensores eh, pero terminamos como resolviendo, digamos, como un lenguaje gráfico para poder expresar claramente esto que te comentaba. Y esta imagen termina resolviendo y mostrando como esta situación de la transición del edificio entre la cota baja y la cota alta de la plaza, como esta nueva pieza con una gran plaza cubierta. Allá en Eibar llueve mucho, entonces es algo que se valoró
y el edificio como remate a un tejido existente que no tenía como resolución, ¿no? Es muy bueno este corte, esta imagen. Sí, es muy linda. Sí, sí. Por aparte, la cuestión esta del vacío, lo que estás contando, bueno, aparece la grilla. Y en este caso, ¿estás asociado a un español vas a trasladar para la construcción? ¿Cómo es ahora? O sea, ahora nosotros acá tenemos una base argentina, que es el Agus Bercero y yo, más otros chicos que nos están dando una mano, y allá hay dos estudios, es Base de Arquitectura e Ignacio Hornillos, ellos están, somos como tres estudios que pudimos hacerlo. Lógicamente la firma y todo la tienen los chicos, y la firma me refiero Y al proceso de construcción y todo esto que se viene Sí, ahora. exactamente. ¿Objeto es igual a dibujo? ¿Desde cuándo? Y bueno, o sea, acá te hice como una trampa en realidad, que es como que cuando me planteaste la posibilidad de elegir un objeto y de elegir un dibujo, yo básicamente mi primer juguete fue un lápiz, y seguramente mi última herramienta será un lápiz. O sea, no dibujo desde que tengo memoria, entonces casi que el objeto lo apropié y dije, che, o sea, no puedo no pensar en esto cuando me planteaste la posibilidad de elegir un objeto. En ese sentido, puse estas tres utensilios, digamos que son tres herramientas. Una es lapicera, otra es un grafito, ¿no? Un portamina de grafito, y otro es un lápiz de obra, que son los tres objetos que yo uso durante la semana. O sea, entre mi vida académica, la obra y el dibujo, constantemente estoy utilizando los tres. Por ahí hay como, me gusta la lapicera, por esto que hay como menos distancia entre el pensamiento y la hoja, ¿no? O sea, es como que fluye más rápido. Y si por ahí volves un poco al croquis anterior, esta imagen, este croquis que elegí como dibujo, en realidad podría haber elegido cualquier otro, pero pertenece como un viaje donde me gusta el croquis porque lógicamente tiene como un recorte de la realidad, tiene como una cuestión muy personal, y me gustan estos espacios quizás de arquitectura más sin arquitectos, más mundanos, donde aparece como una cuestión de ciudad o de escala como cualquiera, ¿no? Entonces, esto me gusta dibujarlo y graficarlo mucho en los viajes. Esto es en la ciudad de Hvar, en Croacia, donde es como todo un casco histórico monomaterial, y justamente el recurso de la lapicera me permite equivocarme y que quede registrado en el papel. O sea, me parece que eso es como muy interesante. Primero, que es más rápido, y segundo, que también toda la cuestión del proceso queda registrado. Y eso es algo que últimamente lo estoy intentando incorporar a la obra. Luego pasaste a una imagen de una columna. Esta es una última obrita de una reforma en un departamento en Córdoba, en donde lo que hicimos fue empezar a develar la estructura. Esto estaba todo en yeso, y justamente la picamos, y fuimos al hormigón, pero al hormigón de la obra, ¿no? Casi como en esta idea de empezar a reconocer el proceso, y que quede como parte de la propia obra. En esa axonométrica, un poco los elementos que se ven en negro es esta estructura independiente, ¿no? Donde aparecen casi los tres ejes de X, Y y Z, y un gran mueble que cruza esa estructura independiente con la posibilidad que tiene, y resuelve y tensiona el espacio, ¿no? Generando un espacio con mayor posibilidades, donde está más amplio, y luego se va estrechando, generando mm, otro tipo de alternativas, ¿no? Es como casi que lo pone en jaque al límite, y lo posibilita, ¿no? O sea, cierro con esto en realidad porque es un encargo, si bien es muy chiquito, tiene 50 metros cuadrados,
me pareció como sumamente valiosa la posición del cliente de querer vivir en el centro de la ciudad de Córdoba. Este departamento está a 300 metros de la plaza central de Córdoba, de la Plaza San Martín, y hay como una elección de volver al centro, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante esa elección, este encargo y justamente la posibilidad que te da trabajar con una estructura flexible. Esto es como un, digamos, bueno, lógicamente generé un vaciamiento de lo que era anteriormente y generé un gran corte en diagonal en el espacio con este mueble, pero este mueble va alojando servicios, va alojando la isla, oculta la cocina, genera una, oculta Ah, cocina pues está y en el medio, baño, ¿no? claro, Es exacto, este. exacto. Pero cuando vos entrás no ves, no ves como digamos, la bacha o la zona sucia de la cocina, sino lo que ves es justamente esa tensión del espacio, Lo ¿no? que hablábamos antes del relato. Sí, 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 totalmente, sí. Y una fuerte Eh, condición como material, ¿no? O sea, ahí hay como una elección de que cuando se entre se siente el olor a madera, se perciba la penumbra, porque este departamento tiene muy mal ubicadas las aberturas, entonces genera un espacio, un gran espacio en sombra, pero puede ser una condición posibilitante de generar un espacio o un ámbito distinto, que es donde le di más acción cuando uno ingresa. Entonces allí se resuelve quizás la situación más de estancia, de estar o de un espacio para leer o más íntimo, ¿no? Y se va aberturando hacia el fondo. Bien, Genera como un ambiente. Sí, ¿me vas a preguntar decime. algo? No. Y luego este mueble también genera como un ambiente de un espacio indeterminado que se usa como de estudio, actualmente se habita como un dormitorio. Bien. Bueno, terminamos. Eh, Bueno. ¿En qué andas hoy ¿En qué estás trabajando hoy? Mira, hoy tengo por delante la casa que te mostraba al principio. Eh, La maqueta que vimos arriba de sí, Miralles. exactamente, esa maqueta, o sea, ese proyecto, más otro de unos dúplex que están en un barrio también por fuera de Circunvalación. Traje justamente esto del departamento para poner en valor esta discusión, ¿no? Del habitar el centro y en relación a, por ahí, el contexto de actuación que nos está tocando hoy a los arquitectos, ¿no? O Bueno, sea, es que tanto las la sierras casa que te cordobeses dije, son muy seductivas, son muy seductoras sí, para el cordobés, sí, para vivir. sí, 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 total, total. Y después, eso por un lado, y por otro lado tenemos este otro proyecto en Eibar, que te comentaba antes a raíz del concurso de Europan, y otro concurso también en Logroño, que es la reconversión de la antigua terminal de autobuses, con el mismo equipo de trabajo que te nombré antes, más Tahuén Quileache, que son tope de allá de España. Y, y nada, o sea, como en ese binomio entre una pata allá y lo que se puede ir haciendo acá y la academia, ¿no? Bien. Eh, ¿Y estos nuevos centros periféricos en Córdoba están generando centros de ciudad o son todos satélites de Córdoba? No, son satélites de Córdoba. A ver, lo que empieza a suceder con la ciudad es que eh, cambió la lógica a partir del cierre del anillo de circunvalación, ¿no? Entonces, la circunvalación de Córdoba empezó a generar nuevas dinámicas, llamémosle, no de centro, pero sí, o sea, la ciudad empezó a moverse por la periferia en este anillo de circunvalación, entonces ya el ingreso al centro casi que no es necesario, uno toma circunvalación y se mueve periféricamente de estos barrios, ¿no? Y empieza a generar en todo ese anillo de circunvalación hay un conglomerado de distintas usos de suelo entre industriales, residenciales, de distintas densidades comerciales. Entonces empieza a haber toda una complejidad muy grosa, digamos, y cambió esa lógica. Casi que hay como una especie de centro en la periferia, digamos. No, pero Y eso esto tampoco, eso no empieza está en... mal que el centro se desconfigure.
Sí, lo que es complejo es la tremenda extensión y el consumo de suelo rural y la reconversión de ese suelo rural en urbano, ¿no? O sea, eso Pero eso muy, muy sucede en el complejo. anillo también. Sí. ¿En Ah, dónde, perdón? en el anillo de circunvalación sucede eso Claro, de por fuera. contención. Sí, sí, eso está todo por fuera. Ah, Sí, sí, sí. ¿qué sentís que hemos fallado los que trabajan en las ciudades para que la gente no quiera vivir en las ciudades y quiera vivir en el campo? Porque ahí hay un hecho Sí, de lo urbano, ah, de la exacto. profesión, que algo ha sucedido, ¿no? Sí, yo creo que hay como un modelo de una revisión al chalet californiano en términos de modo de vida, ¿no? O sea, como de imagen, esto que hablábamos antes de la imagen, ¿no? Pero hay como una idea de imagen o de calidad de vida en la periferia, en el verde y con seguridad. Que luego realmente hay muchas cosas que no terminan siendo del todo así, ¿no? Porque la infraestructura todavía no está preparada para todos estos sectores, entonces acceder, casi que no hay transporte público, casi que no hay red de infraestructura o de servicios que llegue allá, ¿no? Y todo un poco los problemas que ya conocemos, pero yo creo que tiene que ver con eso, o sea, creo que el primer punto es el argumento de la seguridad, que es lo que todos dicen, y luego hay como una creo que imagen de idea de vivir en un verde que no sé si es tan así realmente. Bueno, sí, sí, porque en la antigüedad, casi siempre, donde más cerca del centro vivías, ¿no? Más céntrico eras, tipo, Sí, sí, más sí, caro totalmente. era y más importante era, ¿no? Era como una Sí, cuestión como hasta de élite, ¿no? Las clases altas tenían que vivir en el lugar más céntrico, ¿no? Como para pertenecer a una élite. Ahora sí, ese concepto ha cambiado radicalmente, es como lo más alejado posible de ese sí, centro, ¿no? Y ahí, más allá de la seguridad, hay algo también de pertenencia, ¿no? De cómo cambió ese grado de sí. pertenencia de la ciudad. Sí, sí, total, total. O sea, la gente, bueno, no elige la ciudad. Hoy, si querés ver obra nueva en Córdoba residencial, tenés que ir a un barrio cerrado o a la periferia o a la sierra. No hay obra en la ciudad y tiene que ver con esto. O sea, la gente está eligiendo no vivir en la ciudad. Entonces, bueno, es un tema. Tampoco, no sé cuánto nos compete a nosotros, ¿no? O sea, realmente creo que es una cosa extremadamente compleja donde intervienen como todos los actores que hacen a la ciudad y bueno, el arquitecto nada, está peleando ahí con un escarbadiente, desde donde puede. Incluso los departamentos, ¿no? Los negocios inmobiliarios de los centros, la mayoría son viviendas muy pequeñas, muy chicas, son monoambientes y están más pensados para cuestiones de estudiantes, de solteros, pero ya Sí, la familia, bueno, se puede hablar más de familia tipo, pero ya no. como directamente no están pensados para el centro. No, 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 de hecho, bueno, a ver, y así todo te diría que en Córdoba tenemos un ejemplo, llamémosle exitoso en cuanto a lo que genera el habitar de la dinámica de la ciudad con Nueva Córdoba y la ciudad de estudiantes, ¿no? De la ciudad de los estudiantes, que está próximo al centro, está próximo a la ciudad universitaria, pero realmente las condiciones de habitabilidad dejan mucho que desear en cuanto a la unidad interna, hablando de lo Sí, son arquitectónico. unidades muy pequeñas, Son casi un unidades muy pequeñas. La dinámica de ciudad que genera es interesantísima, pero realmente después la calidad del objeto arquitectónico es complejo y está muy manipulado por una normativa que es bastante restrictiva, o sea que es más restrictiva que de premios, llamémosle, a la hora de edificar, y una especulación inmobiliaria extrema. Entonces, bueno, lógicamente que ahí la capacidad de actuación de un arquitecto quizás está supeditada a la fachada, ¿no? O sea, hasta dónde llega el poder de accionar nuestro es complejo. Ya parece como toda una estructura normativa y demás que está muy, muy determinado. sí. Eh, Así que bueno, nos veremos cuando vengas acá para que te lleve a Clem. Dale, dale, Adrián, o cuando vengas por acá, avisa y nos damos una vuelta. Sí, un Dale, gusto, gracias por el espacio, y la oportunidad. de nada. Bueno, hasta la próxima.
Chau, Hasta chau. la próxima. Chao, chao.